soy el profesor David y les doy la bienvenida a la primera emisión de este programa que está dedicado a la médula, al corazón de las matemáticas. Quod erat demonstrandum es una locución latina que significa como se quería mostrar. Los matemáticos y las matemáticas usan esta frase cada vez que culminan con un arduo proceso de creación. En este y en los siguientes programas trataré de convencerlos de que la confección de un resultado en matemáticas, es decir, de un teorema, es una actividad que además de ser muy rigurosa, es también artesanal. ¿Cómo inferimos resultados en matemáticas? ¿Cómo nos convencemos de que son ciertos? ¿Por qué en cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa siempre es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? ¿O por qué es cierto que cualquier número entero positivo se puede escribir como la suma de 4 cuadrados, o de 3 números triangulares, o de 5 pentagonales, y así sucesivamente? La respuesta es porque ya ha sido demostrado. ¿Y qué es una demostración entonces? En palabras de Sir Arthur Eddington, la demostración es un ídolo ante el cual el matemático se tortura a sí mismo. O sea, en términos menos metafóricos, una prueba es un argumento deductivo que sirve para asegurar la verdad de una proposición matemática. Originalmente fueron los griegos quienes, alejándose de una apuesta empírica, introdujeron el método deductivo, que consiste en formar una cadena donde cada proposición se sigue o es consecuencia de otra que ya ha sido probada o deducida. La mejor exposición de la operativa de este método lo encontramos en el libro de geometría titulado Los elementos, escrito por Euclides ya en el año 300 a.C. Otra gran exposición la hallamos también, aunque en otro ámbito del pensamiento, en el libro La ética presentada como la geometría, del filósofo neerlandés Baruch Spinoza. En ambos textos se nos muestra que siempre es necesario un núcleo de proposiciones que funcionan como punto de partida. Así, en la primera parte de los elementos encontramos un conjunto de definiciones, de nociones comunes y una lista pequeña de postulados cuya verdad damos por hecho. Podemos imaginar a los axiomas como contenidos en una cueva platónica, llena no de sombras, sino de ideas, un lugar de transparencias donde el matemático se precipita para elaborar sus observaciones. Bueno, pues vamos al pizarrón para ilustrar cómo demuestran los y las matemáticas. Cuando demostramos, nos movemos en una localidad. Eso quiere decir que no solo tenemos a la mano observaciones, sino algunos principios que orientan nuestro mirar. ¿Por qué dos personas que miran el mismo diagrama no llegan a las mismas conclusiones? Para ilustrar esta particular forma de mirar, vamos a necesitar la ayuda de un experto. Bueno, va llegando al ring nuestro amigo y luchador, el matemático. Vamos a ver qué tiene que hacer el día de hoy con la geometría. Empieza a explorar las 4 esquinas y tal parece que el compromiso que hoy tiene es el siguiente. En una circunferencia, él va a trazar un diámetro cuyos extremos son el punto A y el punto B. Luego tendrá que escoger un punto al azar sobre la circunferencia, hará un trabajo sobre las cuerdas y formará un triángulo muy especial. Lo que quiere demostrar es que sin importar dónde escoja ese punto, el triángulo formado siempre será 90 grados. Bueno, parece que no se convence con la exploración inicial, hace un trazo adicional que le ha permitido dividir el triángulo original en 2 triángulos más pequeños. ¿Qué tienes que decirnos de esos 2 triángulos, matemático? Bueno, él nos propone que son isósceles. ¿Por qué? Tal parece que esos triángulos tienen 2 lados iguales, correspondientes a la magnitud del radio. Si son isósceles, 2 lados iguales y 2 ángulos iguales, que en los 2 triángulos él está representando con los ángulos alfa y beta. Muy bien, matemático. ¿Qué te ha permitido hacer ese pequeño cambio? Muy bien, replantear el problema. Ahora el matemático dice que tiene que demostrar que alfa más beta es 90 grados, porque en eso ha dividido el ángulo original. Ahora parece poner atención en ese ángulo muy particular.
que dice Titanic, matemático, vaya que eres un artista, ¿qué tiene que ver el cine con la geometría? Bueno, recuerdo que ahí hay dos personajes, Jack y Rose, y en una escena famosa, Jack, un hombre más flaquito, va abrazando por detrás a Rose frente al océano. ¡Ah, qué interpretación! Eres todo un intérprete de las películas, matemático, porque ahí precisamente tiene un ángulo central que está siendo abrazado por detrás por un ángulo inscrito. Ya lo veo, ya lo veo. Ahí está. El ángulo central representa a Rose, que es una gordita, y el ángulo inscrito a Jack. ¿Qué tan gordita es Rose con respecto a Jack? Hace un trazo auxiliar y se da cuenta que otra vez hay dos triángulos que son isósceles. Se dan cuenta, puros radios. De modo que otra vez se duplican los ángulos, que él llamará alfa alfa para el triángulo de arriba y el que está de cabeza beta beta. Le ha dado un nombre a Jack, pero Rose aún no ha sido escrita en términos algebraicos. Así que el matemático da unos pasos hacia atrás, se retira a su esquina y recuerda que un ángulo exterior siempre es igual a la suma de los ángulos interiores, que no son sus vecinos. Vaya que ahí hay uno para el triángulo de arriba, de modo que ese primer ángulo exterior es 2 alfa y para el triángulo de abajo también 2 beta. Muy bien. Ahora sí tenemos un nombre para Rose. Rose es exactamente 2 alfa más 2 beta. Hace un juego aritmético y factoriza el 2. Rose es en efecto 2 veces alguien. ¿2 veces quién? Alfa más beta. Era Jack. El ángulo central siempre es el doble del ángulo inscrito. Rose es el doble de Jack. Ahora regresa al planteamiento original y se da cuenta que ese era un ángulo central. Debe ser el doble de su inscrito, que era beta. El doble de beta lo tenemos ahí del lado izquierdo, pero parece que eso no lo convence. Él quiere que alfa y beta sean 90. Vaya qué genialidad, acaba de trazar una altura y con ello ha dividido ese triángulo en 2 triángulos rectángulos. 2 beta ha sido partido en 2 cachos. Ojalá fueran iguales, hay que demostrarlo. ¿Qué podemos decir del ángulo? Con una marca está dentro de un triángulo rectángulo y ahí los ángulos pequeños siempre son el complementario del otro. Ahora fíjense que hay un triángulo rectángulo arriba, el ángulo de la doble marca también es el complementario de alfa. Bueno, son iguales y tienen la misma fórmula. Entonces, en efecto, ahí tenemos el ángulo beta y replicado el mismo ángulo del otro lado. ¿Qué ha garantizado? Bueno, se sube a las cuerdas para llamar la atención de todos, va a hacer un zoom y fíjense que ha extraído un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, ¿quiénes son sus ángulos? Alfa y beta, claro. Alfa más beta en un triángulo rectángulo siempre mide 90 grados. Es decir, él acaba de demostrar formidablemente lo que estábamos buscando. Alfa más beta es igual a 90 grados. Y desde la tercera cuerda nos dice Quod erat demonstrandum. Vaya matemático, sí que eres grande. La anterior fue una demostración directa, una demostración constructiva en la que hemos exhibido paso a paso lo que queríamos demostrar. Pero eso no siempre es posible. Algunas proposiciones se resisten y es necesario recurrir a otras vías de demostración. Los números primos son uno de los conjuntos más fascinantes y solitarios, que entre otras cosas generan multiplicativa y tal parece que también aditivamente a todos los números naturales. Sin embargo, su distribución en la recta numérica es un misterio. En el pasado, algunos matemáticos soñaron con descubrir una fórmula que, al evaluarla, arrojara solamente números primos, como una máquina de chicles numerados a la que por cada moneda que depositaras te diera un chicle con un número primo. A mi costado tenemos la famosa fórmula de Euler, a la que le podemos echar 40 monedas, o sea, evaluarla desde el 0 hasta el 39 y arrojará números primos, pero después ya no. Hay otras fórmulas más complicadas, por ejemplo esta, a ver qué te parece. N quinta menos 133 n cuarta más 6.729 n cúbica menos 158.379 n cuadrada más 1.720.294 n menos 6.823.316. Todo partido sobre 4. Una locura, ¿verdad?
pero esta fórmula es capaz de arrojar números primos para los primeros 53 casos. La verdad es que no existe una fórmula que siempre nos arroje números primos, luego lo podemos demostrar, pero hay algunas fórmulas especiales que sí cumplen con una misma propiedad, es decir, lo hacen para cualquier número en el que sean evaluados. Pero ¿cómo podríamos probar que algo se cumple en todos los casos? ¿Qué tal y si estos son infinitos? O como le gusta decirle a los matemáticos, son un conjunto numerable infinito. La respuesta es que tendríamos que recurrir al método de la inducción matemática. Algo así como proceden ciertas personas cuando razonan del siguiente modo. Mi novio del kinder me engañó. En la secundaria me engañaron. En CCH me acabo de enterar que mi novio me ha engañado. Carajo, concluyo que todos mis novios me engañarán en cada época de mi vida. O dicho en otras palabras, teorema, todos los hombres son iguales. Corolario, todos los hombres son infieles. Si alguien piensa de esa manera, lo más saludable es que debe practicarse un psicoanálisis o comprender mejor cómo es que funciona la inducción matemática. Y para eso, acompáñenme al pizarrón. Acá tenemos nuevamente otra intervención de nuestro amigo y luchador, el matemático. Esta vez él viene de visitante y tal parece que se encuentra en el país de la aritmética. Parece que hace un recuento de los problemas y claro, ahí tenemos el polinomio de Euler, ese viejo engañoso que había arrojado números primos para los números entre 0 y 39. No fue sino hasta que el matemático, evaluando el polinomio en 40, se dio cuenta que eso era 41 al cuadrado. Eso no es un número primo. El polinomio de Euler no es cierto que arroja siempre números primos. ¿Cómo podrías, matemático, demostrar que algo se cumple siempre? Bueno, nos detalla el principio de inducción, nos dice que hay que partir de un conjunto de los naturales donde una fórmula sea verdadera. Ese conjunto puede ser pequeño, puede ser grande. El matemático establece algunas condiciones. Dice que si en ese conjunto está el 1 y que cada vez que tengamos un número en ese conjunto, si logramos demostrar que su sucesor también está, entonces el conjunto donde la proposición es verdadera será en todos lados, en todos los naturales. Vaya qué herramienta tan poderosa. Eso nos permitirá demostrar cuando una fórmula es válida siempre. Bueno, después de este recuento, el matemático enfrenta su compromiso. Aquí tenemos a su rival. Él tiene que probar que para cualquier número natural, esa fórmula n cúbica más 2n, vaya, siempre es un múltiplo de 3, siempre es un número que aparece en la tabla de 3. ¿Será eso cierto para cualquier número? Bueno, el matemático hace un excelente juego de piernas y trata de convencerse a sí mismo. Va a comenzar con el caso número 1. Si la n vale 1, 1 al cubo más 2 por 1 es 3. Claro que eso está en la tabla del 3. Cuando va al 2, 2 al cubo más 2 por 2, 4. Eso es 12. 12 también es múltiplo de 3. Vaya, parece que es verdad. Cuando evaluamos en 3, eso da 15. No, parece que es verdad. Si tuviera que probarlo así, tendría que seguir un camino infinito. Eso sería muy extenuante. Veremos qué artilugio podrá emplear el matemático para hacer una demostración infinita. Bueno, recurre al principio de inducción. La primera condición, el 1 está en nuestra proposición. Claro, al principio vimos que la fórmula en 1 sí da un múltiplo de 3. Ahora va el paso escabroso, la brujería matemática. Él va a suponer que hay un número para el cual la proposición es cierta. ¿Qué significa eso, matemático? Claro que n cúbica más 2n es un múltiplo de 3, o sea, se puede escribir como 3 veces un número entero. Ahora, ¿qué pasará con su sucesor? ¿Estará o no estará en el conjunto? ¿Será o no será un múltiplo de 3? Bueno, pues no hay otra más que aplicarle una llave y ver cuánto da su fórmula. Vean que ahí tiene que aplicar una hurracarrana, es un binomio al cubo.
el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. 2 por n y 2 por 1, 2n más 2. Fíjense qué estrategia. Trata de abrazar a n cúbica y 2n, que es su hipótesis de inducción. Lo ha remarcado ahí en otro color con vivos amarillos. Y luego va a reacomodar las siguientes expresiones. 3n cuadrada más 3n. Vaya, 1 y 2 se forma un 3. Eso pinta muy bien, matemático. ¿Por qué? Porque la hipótesis de inducción nos dice que n cúbica más 2n ya es un múltiplo de 3. Si lo que sigue es un múltiplo de 3, la victoria será del matemático. Hace otra vez una factorización y claro, ahí ha escrito la segunda expresión como 3 veces alguien. Va a llamarlo como P a ese número. Muy bien, un múltiplo de 3 más otro múltiplo de 3. Claro, ¿eso qué es? Pues un múltiplo de 3, un número adelantado en la tabla de multiplicar. Entonces es cierto, el sucesor también es un múltiplo de 3. Entonces, usando el principio de inducción, ese lugar donde se cumple la propiedad no es un pedazo, es en todos los números naturales, siempre. Muy bien, matemático. Se va sobre las cuerdas y dice otra vez quod demostrando sobre su rival que ha sido derrotado en el ring. Les agradezco enormemente el tiempo que han permanecido con nosotros. Espero que la participación de nuestro curioso personaje les haya servido para adentrarse a este maravilloso mundo de las matemáticas. No me queda más que invitarlos para nuestra próxima emisión de Quod Erat Demonstrandum el próximo viernes, cuando nos llegue la hora de demostrar. No olviden suscribirse a nuestro canal de Pulso TV y activar la campanita de notificaciones. Bueno, pues hasta pronto.